¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Barça de Hansi Flick, donde como siempre os voy pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Barça de Hansi Flick es un equipo que tira la línea muy alta en el centro del campo, tratando de dejar siempre al rival en fuera de juego, y es un equipo agresivo que le gusta también tener mucho la posesión, pero siendo también vertical siempre que puede, llegar con muchos efectivos al área, con mucha gente entre líneas y evidentemente con Lamine Yamal desbordando por banda derecha. Así que empezando por la formación utilizada, vamos a utilizar un 4-2-3-1 amplio, que es el sistema defensivo del Barcelona cuando no tiene el balón. Suelen defender en este 4-2-3-1 siempre con la línea muy alta. Y cuando recuperan el balón se transforma más en un 3-2-4-1, donde normalmente el lateral izquierdo Valde o Gerard Martín son los que ganan un poco de altura y amplitud por el lado izquierdo. Rafinha se mete por dentro en esa zona de media punta junto a Fermín, que también está zona de media punta, y Pedri y De Jong están en esa base de la jugada moviendo el juego con Koundé formando la línea de 3, aunque también se incorpora el ataque dependiendo de donde esté Lamine Yamal, por fuera o por dentro. Así que empezando por los movimientos más utilizados del FC Barcelona en salida de balón, algo que utilizan mucho son los centrales, y es que gracias a que Cubarsí y Eric García, o quien juega en ese momento, tienen muy buen pie, lo que tratan de hacer es buscar también no simplemente dejarle la salida de balón a Pedri y a De Jong para que la saquen ellos, sino que ellos mismos son capaces de filtrar ya balones entre líneas o directos para Lamine Yamal, para Fermín o para Rafinha o incluso el delantero, y hacer esos pases entre líneas ellos mismos para progresar en el juego. Torres. Garcia. Algo que sucede también mucho en la salida de balón a este FC Barcelona es que normalmente el centro del campo, en vez de formarse este 4-2-3-1, se forma más un 4-3-3, donde es De Jong el que es el pivote y Pedri sería el mediocampista izquierdo y Fermín el derecho, formando ese triángulo para sacar también el balón. Pedri. Una vez el equipo avanza ya a campo rival y está tocando en ese 3-2-4-1 con el Pedri y De Jong en la base de la jugada, algo que buscan mucho son esos pases filtrados para Fermín y Rafinha, que están entre líneas o quien juega en ese momento, y con esos pases filtrados poder combinar también con Lewandowski o Ferran, quien juega en ese momento, para tratar de finalizar la jugada. De Jong now. Pedri. There could be a chance to win the game here. Muy utilizados también cuando están en campo rival es que cuando el balón está de izquierda a derecha, cuando pasa por los centrocampistas tanto Pedri como De Jong, tratan de hacer esos cambios de juego para Lamine Yamal, que está abierto en banda derecha, y desde esa amplitud él puede coger el balón y ya encarar y salir por fuera y poner un centro, o también encarar hacia adentro y con su gran habilidad hacer su tiro de calidad y meter gol. Pedri. That's a good spot. Well played. That's a great decision. Really clever. Good patient build-up, looking to fashion a chance. Trying to create some sort of gap to go for the equaliser. Yeah, they're in control now. Feels like a goal's coming, doesn't it? Algo que se puede ver cuando juega Koundé de lateral derecho, y es que normalmente cuando Lamine Yamal se mete en una situación más interior porque conduce hacia adentro o porque en esa jugada se mete en una zona más interior, lo que sucede es que Koundé le dobla por fuera. Pedri. Onto Koundé. It's played into the box. Al igual que cuando Lamine Yamal se queda más abierto, en algunas ocasiones Koundé también le rompe por dentro. Koundé, making them chase shadows. Can they forge ahead?
En cambio, en el otro lado, con Rafinha ya metido por dentro en muchas ocasiones, Balde normalmente lo que hace es romper por fuera, dándole la amplitud, y con ese pase interior y después buscándolo a él por fuera, puede llegar a la línea de fondo a Balde y poner ese centro para llegar sobre todo de Fermín y el delantero centro que esté jugando. On to Rafinha. Otro de los movimientos que se puede ver mucho cuando Lamine Yamal recibe abierto, y es una jugada característica sobre todo de Lamine, pero que afecta mucho al equipo, es cuando recibe abierto en una zona más del centro del campo, un poco más atrasada, pero ya en campo rival. Lo que busca es pases de exterior para los desmarques, tanto del delantero centro, que puede ser Ferran Torres, del media punta o incluso del extremo de banda contraria, que él con un toque de exterior ya los habilita para poder rematar. Y evidentemente una de las características de este equipo es esa línea defensiva tan avanzada que constantemente está tirando el fuera de juego para dejar al equipo rival en fuera de juego y sobre todo jugar siempre en campo rival. Parejo. Foyt has it. And playing it to the goalkeeper. Así que vamos a pasar a los roles y al portero le pondremos portero, líbero, creación. Queremos que el portero evidentemente juegue con los pies y acompañe la jugada para salir desde atrás. A los dos defensas pondremos defensa, líbero a los dos. Son dos centrales con buen pie y que queremos que estén dando salida constantemente. A Koundé le pondremos lateral y apoyar. Importante apoyar porque queremos que también se pueda meter por dentro, no solo doble por fuera, sino que a veces también doble por dentro. A Balde le pondremos lateral ofensivo porque queremos que gane la mayor altura y amplitud, y lo pondremos en atacar porque en el juego está costando que los laterales suban, sobre todo cuando el balón está en el otro lado, y por lo tanto, al menos cuando cambiemos el balón al lado izquierdo, con atacar haremos que suba directamente Balde para ganar esa altura y amplitud por el lado izquierdo. A Rafinha le pondremos delantero interior en atacar porque queremos que esté muy arriba, como si fuese casi un segundo punta. A Pedri le pondremos mediocampista creativo con deambular, porque es un jugador que, tanto si el balón está en izquierda como en derecha, se acerca a donde está el balón. Y a Frenkie de Jong le pondremos mediocampista creador, pero defender, porque de los dos suele ser el que, como hemos dicho, se queda más de pivote. A Lamine Yamal le pondremos extremo balanceado, porque queremos que esté más en amplitud, y aunque lo tengamos en extremo balanceado también alguna vez se podrá meter un poco por dentro o no estará tan abierto, por lo tanto nos va a funcionar. Y al media punta, a Fermín, le pondremos 10 clásico en atacar. Queremos que esté en esa zona de media punta entre líneas. Y finalmente al delantero le pondremos cazagoles y atacar. Queremos que desmarque y que esté dando movilidad arriba. Así que en cuanto a las tácticas de equipo, pondremos creación de jugadas, pases cortos, y enfoque defensivo lo pondremos en elevado 90. Queremos la línea muy alta. Así que, como podéis ver en pantalla, tenéis el código de la táctica, pero también lo voy a dejar en la descripción. Y no solo vamos a tener una táctica, sino vamos a tener dos tácticas, y es que el FC Barcelona no siempre juega igual, y sobre todo cuando incorpora a Rashford, que es un extremo mucho más encarador que Rafinha y el que le gusta mucho más estar en amplitud. Por lo tanto, en esta táctica número 2 utilizaremos un 4-2-3-1 amplio y tocaremos todo igual, pero vamos a hacer ciertos cambios que serán en las tácticas, sobre todo al extremo izquierdo, que vamos a tener a Rashford en vez de a Rafinha, y le pondremos extremo y atacar, porque queremos que esté en amplitud y queremos que esté un poco más arriba, porque también es un jugador que vale espacio, pero queremos que tenga esa amplitud y haga esos encares uno contra uno, que es lo que suele hacer. Y al lateral, en vez de hacer que sea ofensivo y gane la amplitud, le pondremos lateral y apoyar, igual que a Koundé, porque así conseguiremos que tanto cuando Rashford esté por dentro, él salga por fuera, y cuando Rashford esté por fuera, él también se pueda en algunas ocasiones incorporar por dentro. Y por lo tanto, cuando utilizan este sistema, a diferencia del otro, lo que más se puede ver y pueden buscar es esos encares de Rashford recibiendo en amplitud, que una vez conduce ahí, puede encarar a su marcador, al igual que hace Lamine Yamal por derecha, y llegar línea de fondo o meterse por dentro y definir la jugada. Pedri. And Rashford. Can he play it in?
Aquí tenéis el código de la táctica, que también os lo voy a dejar en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Barcelona de Hansi Flick, y como siempre, que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.